Continuamos con más de Fútbol AMP aquí a través de la pantalla de Fut TV y me encuentro con un invitado que bueno, más que un invitado, él es de la casa, una persona que llegó al proyecto hace bastantes años, veníamos prácticamente iniciando en la disciplina del fútbol para amputados y hoy con una gran evolución, no solamente en la parte deportiva, sino personal, como lo conversábamos en aquellos tiempos, nos acompaña para contar su historia y también para contar el emprendimiento del cual pues es fundador. Con nosotros hoy el señor Glenn Harrison Pérez Rivera. Glencito, aquí a través de la pantalla de Fut TV. Glencito, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación y bueno, nosotros encantados de tenerte acá con nosotros para que puedas comentar tu llegada, cómo ha sido esa vida después de un accidente también y seguir enfrentando el día a día, viviendo también la pasión del fútbol para amputados. Bienvenido. Gracias, profe Harold, gracias por la invitación, la verdad que muy agradecido primeramente con Dios, ¿verdad? Agradecer a nuestro Señor Jesucristo por estar este día acá. Bueno, mi accidente fue hace 18 años, yo digo que ya es mayor de edad. En el 2006 sufrí un accidente laboral, una máquina moledora de carne me agarró el brazo. A la edad de mis 23 años, pues no tenía la madurez que tengo actualmente. Ese día llegué tarde a trabajar. Un compañero mío había hecho la labor, yo era el encargado de moler la carne de los expendios y después de ahí me iba con el camión como agente vendedor. El compañero, sin ninguna mala intención, dejó el sistema automático encendido y cuando yo me puse a limpiar la máquina, una máquina grande que podía moler 1600 kilos, en lo que yo estaba limpiándola se activó el sensor y bueno, la máquina no me molió el brazo, sino que me lo majó. Las paredes internas me agarraron desde el codo hasta la muñeca y me lo majaron. En ese momento yo pensé que estaba teniendo una pesadilla, pero bueno, era el día más difícil de mi vida, el que estaba pasando. Gracias a Dios, con mi mano izquierda pude apagar la máquina y eso evitar que la máquina me succionara y me matara. Entonces, al cabo de 5 minutos, entre 3 compañeros me montaron a un carro y me llevaron al Hospital México. Gracias a Dios, estaba muy cerca, yo trabajaba en Oruca y estaba muy cerca del hospital. A esa hora eran las 6 de la mañana más o menos. Y bueno, me ingresaron de emergencia, yo casi que me hice tirado a la camilla y lo último que vi, que recuerdo, era una luz sobre mi cara. Me estaban poniendo anestesia para operarme de emergencia. Cuando me desperté, mi brazo estaba todo vendado, los doctores trataron de reconstruir mi brazo, pero bueno, hicieron todo lo posible humanamente. De ese momento no fue la amputación en el lugar, sino que la máquina empieza por decirlo así, a moler y a estirar el brazo. Sí, vamos a ver, en ese momento, bueno, no moler, como les decía anteriormente, sino que ella me majó. Tiene unas paletas que pasan así, muy cerca, digamos, una hoja de papel puede pasar por ella. Yo tenía el brazo así y me lo majó, me lo quebró, me lo despedazó. Entonces, en el hospital, cuando ya me hicieron la primera intervención, trataron de reconstruir mi brazo, pero bueno, al día siguiente de la operación, de la reconstrucción, llegaron como unos 11 médicos alrededor de la cama, ¿verdad? Donde yo estaba en la habitación, y hablaban de unos términos que yo en ese momento había escuchado, pero muy lejano, y era que tenían que amputarme el brazo porque se estaba empezando a encangrenar. Entonces yo realmente no tenía muy claro el término de eso porque yo no lo había vivido, no tenía un familiar que estuviera cerca, que hubiese sufrido una amputación.
sea, la palabra amputación nunca la relacionaste con nada. No, Siempre la escuchaba, nada más. sí, pero muy, 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 muy lejano. Y bueno, ese día me tocó escucharla y me tocó escucharla hacia mi cuerpo. Entonces, cuando yo les pregunté a los doctores qué me estaban tratando de decir, era, en palabras de ellos me dijeron, tenemos que cortarte el brazo porque la cangrena está subiendo y puede pasar hasta tu corazón y falleces. Entonces yo me quedé, wow, ¿qué me están diciendo? Entonces yo en ese momento se me pasó muchas cosas por mi cabeza, hasta el deseo de no vivir. Yo en ese momento comencé a decir, pero ¿qué pasa? O sea, yo no soy un muchacho, yo no soy un muchacho malo, bueno, en ese momento tenía un par de vicios muy fuertes, el cigarro más que el alcohol. Yo en el día me llegaba a fumar hasta 2 paquetes de cigarros diarios, y, pero yo decía, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no violo, o sea, yo no hago cosas indebidas, ¿por qué me pasa esto a mí si yo estaba trabajando? Pero bueno, al fin después, a los años y hasta el día de hoy, comprendo el propósito, pero en ese momento hasta pasaba por mi mente el no vivir más, el quitarme la vida. Ese día para mí fue desde las 7 de la mañana que los doctores me dijeron eso, hasta las 5 de la tarde cuando tomé la decisión personal de aceptar amputarme. Todo ese día lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré como un niño. Todo el día era, Dios, ¿por qué si me trajiste a este mundo? ¿Por qué me quitas un brazo? Y repetía y repetía y repetía siempre que yo era un muchacho bueno, pero bueno, al final del día, después de ya no tener lágrimas, ya no tener voz, la cabeza sentía que me iba a estallar, eh, vino palabra de Dios en ese momento. Vamos a ver, yo en ese momento, mis padres me inculcaron que hay un ser supremo sobre la tierra, que hay un Dios que nos creó a nosotros, pero era igual como el término que yo tenía en ese momento de cangrena o de amputación, o sea, era un Dios, qué bonito y listo. Pero hasta el día de hoy yo recuerdo en ese momento cuando vino palabra de Dios a mis oídos y dijo, hijo, así esas palabras tan claras, las recuerdo como hace 18 años, dijo, hijo, yo prefiero que tú te quedes en esta tierra sin un brazo y no que te vayas al infierno con los 2 brazos, pero que cumplas el propósito por el cual yo te voy a dejar en esta tierra. Entonces para mí eso fue como lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, como ese aliento de vida que solo Dios da para yo vivir y querer vivir, y entonces en ese momento, desde ese momento hasta la fecha, reconocer y saber por qué yo quedé vivo en esta tierra. Pero claro, no fue fácil. Yo en ese día, yo le dije a los doctores, doctores, ¿saben qué? Váyanse muy lejos, por no decir la palabra que en ese momento utilicé. O sea, yo les decía, doctores, ¿ustedes qué me están hablando? No me están diciendo que me corte el cabello, que me arranque una muela, no, me están diciendo que tienen que cortarme el brazo. Entonces, ese momento fue demasiado, demasiado difícil. Pero bueno, gracias a Dios, y ahora puedo estar aquí dándole gracias a Dios por el cual estoy aquí, pero también externando, ¿verdad? Todo lo maravilloso que ha sido conmigo. ¿Por qué? Porque desde ese día para acá he vivido los mejores momentos de mi vida. Wow, Glencito. Eh, Impresionante como cada uno de los testimonios de los muchachos que han llegado a este proyecto. Me acuerdo cuando llegaste a la cancha de Mozotal y llegaste con anteojos. Lo vengo a intentar. Tuvimos que hacer la aclaración que en la categoría del fútbol para amputados, una persona con amputación o con alguna malformación en un brazo califica para portero, ¿verdad? Que también en ese momento fue un choque para vos, Sí. tener tus 2 piernas y decir que dentro de la categoría del fútbol para amputados únicamente calificadas en la portería. Comentanos ese inicio en el deporte, porque bueno, ha sido una carrera muy bonita, incluso con Sí. un mundial a cuestas, con reconocimientos en torneos centroamericanos, pero hacernos un resumen
de esa llegada y como vos mismo lo decís, a partir de ese momento han sido los momentos más importantes en tu vida. Sí, igual, todos los momentos únicos, lindos que uno vive en la vida, el fútbol para amputados, bueno, para mi persona, para mi familia, ha sido ese aliciente, ¿verdad? Ese extra que en ese momento pues necesitaba. Gracias a Dios, en mi esposa, mi mamá, mis hermanos y muchos familiares y muchos amigos siempre han estado ahí muy cerca, pero cuando llegué al fútbol amputado, tuve esa familia futbolística que yo siempre busqué desde niño y que nunca la tuve. Fue como ese designio de Dios porque en ese momento con mi esposa teníamos un mini súper y me invitaron a la disciplina y yo dije no puedo porque trabajaba de 5:30 de la mañana, trabajábamos en el mini súper hasta las 9 de la noche, de lunes a lunes. Entonces, no tengo tiempo, pero fue tan increíble que nosotros rentábamos la propiedad donde teníamos el mini super y el propietario nos la pidió. Nosotros teníamos intención de comprar la propiedad, pero no se dio, no cuestionamos por qué, porque ya habíamos aprendido a que nosotros nos movemos según la voluntad de Dios. Entonces nos retiramos del lugar, entonces yo ya tenía más tiempo porque me dediqué a otra actividad económica, entonces ya era lo de reparación y mantenimiento de computadoras y esto, entonces ya tenía tiempo, entonces dije, Dios, si me llevaste a alguien para invitarme a ese lugar, yo quiero intentarlo, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que llegué al lugar donde estaba entrenando ese día la selección y bueno, los profesores Harold y Yanni ya estaban hablando en ese momento y bueno, sí llegué como unos minutos más tarde con otros compañeros, pero estaban hablando del tema, bueno, después nos presentaron y todo, y cuando yo no sabía nada del fútbol amputado ni las reglas, y en eso dicen que los porteros eran los que teníamos la amputación de brazo y los de cancha o de campo, los de pie, y yo, pero yo quiero jugar a campo, y entonces yo no me veía como portero, pero igual lo mismo, hay una oportunidad, vamos a dárnosla, pero también vamos a aceptar el reto, ¿verdad? Y así fue. Bueno, los profesores me tuvieron paciencia. Yo siempre dije que de portero no era tan ágil, y menos que no me quedó la mano ágil. Decía yo, por lo menos me hubiese quedado la derecha, ¿verdad? Pero no, bueno, pero lo intenté, entrené y tenía algo muy lindo, algo muy, y que todavía lo tengo muy fresco. En el 2000, yo llegué a principios del 2016 a la Asociación de Fútbol para Amputados, y en el 2014, cuando un mes antes más o menos, para que la selección se embarcara hacia el Mundial de Brasil 2014, fui invitado al Proyecto Gol a una mejenga igual entre compas, y tuve la bendición que la selección estaba entrenando con el señor Luis, con el entrenador Pinto, y en eso que nosotros llegábamos, salía la selección y en el estacionamiento estaba Keylor Navas. Entonces me tomé una foto, como decía el profe ahora, en ese momento yo usaba anteojos. Bueno, me tomé una foto con Keylor Navas, nos estrechamos la mano y todo. En ese momento yo recuerdo que le dije, Keylor, que Dios bendiga tus manos en ese mundial. Entonces, son momentos únicos que yo recuerdo y que a mí me llenan. Y en ese momento, cuando entré a la selección, dije, bueno, aquí estoy, señora, aquí voy, me trajiste aquí, entonces yo quiero intentarlo. Para la gloria de Dios, como decía el profe, pude estar en el primer mundial de Costa Rica, en la disciplina, en Guadalajara, México, 2018. Antes de eso, en una competencia en centroamericano, en El Salvador, fui nombrado el mejor portero en ese entonces. Y bueno, ya después se han venido otras situaciones, pero aquí estamos de nuevo entrenando en el equipo de Sporting. Les siento una historia de verdad que de muchísima inspiración. En aquel momento rentabas un local para un mini super, arreglabas computadoras. Hoy está al frente de un emprendimiento. Contanos lo que significa Élite y cómo te ha cambiado la vida también. Sí, bueno, yo
digo que las añadiduras que Dios me dio después de tener el accidente es que yo tengo un corazón de emprendedor y después del accidente no tuve un patrón por ley, ¿verdad? Sino que empecé a emprender junto con mi esposa y bueno, en plena pandemia nos sucedió algo que a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Pero como uno ya ha andado en el camino, dice, esto es ¿verdad? Entonces, nos sucedió algo que fue muy difícil para nosotros. Nuestra herramienta en ese momento era nuestro automóvil. Nuestro automóvil se nos daña, lo llevamos a arreglo, pasan 6 meses, bueno, nos estafaron y todo, pero en media pandemia Dios nos da la empresa élite. Muchas personas, muchas empresas estaban como en una situación muy difícil y Dios nos dice, tienen que desinfectar casas, lugares, empresas, estadios incluso, donde tienen que haber medidas para o contra el COVID. Entonces creamos la empresa, fuimos, hicimos todo lo legalmente, ¿verdad?, que se tiene que hacer, la constituimos y Élite nace a raíz de que nosotros vimos la necesidad, primeramente como en casa y hacia las personas, como esa necesidad de que otras empresas no les daban como tenía que ser el producto, ¿verdad? Y entonces nosotros lo creamos. Al día de hoy, bueno, gracias a Dios tenemos muchos clientes y añadido a eso ahora tenemos la rama de aires acondicionados, todo lo que tiene que ver en venta, reparación, instalación, mantenimiento de aires acondicionados. Entonces, la cabeza, ¿verdad? Obviamente Dios, nosotros, y se van creando ramas para la empresa, pero también un anhelo en nuestro corazón es que poder emplear a muchas personas. Buenísimo, Glencito. Ha sido toda una evolución, ¿verdad? Y a nosotros nos ha encantado poder tenerte acá, escuchar de tu testimonio, escuchar que una amputación no fue una limitante para salir y comerse el mundo, como lo has hecho hasta el momento, seguir ligado a la disciplina y con ese emprendimiento que también, bueno, como mencionaste ahorita, ha servido para también dar sustento, trabajo a otras personas. Así que de nuestra parte, encantados, felicitarte. Qué bueno que también estás de lleno ahora para poder empezar también la temporada 25 en el fútbol para amputados. Un mensaje final para todas esas personas que han tropezado, han tenido una situación complicada y que la vida pues no se queda ahí solamente. Sí, por sobre todas las cosas he aprendido y hemos aprendido a nivel personal y empresa que hay que poner a Dios de primero. Dice la palabra que uno pone a Dios en primer lugar y todas las cosas vienen por añadidura. Eso es como primer consejo. Y después se vale caer, se vale deprimirse, se vale llorar, pero también se vale levantarse. Y si uno se cae una vez, se levanta, y si se cae ocho veces, hay que levantarse 8 veces, pero lo importante es levantarse y no quedarse ahí en el suelo. Pues nosotros, en el caso mío muy personal, pues pasé este accidente, pasé esta situación que no es fácil y uno no se la desea a nadie, pero bueno, Dios no se la pone a todo mundo, Dios se la pone a personas que yo creo que podemos conllevar esto difícil para que otras personas pues nos vean en esta posición y digan, si él puede, yo puedo. Entonces creo que si yo pude, todos pueden. Excelente, Glencito. Nos vamos a ir a la pausa, Glencito, porque nos vamos a venir con el reto claro, con el internet más rápido de Costa Rica, una figura también intentándolo por primera vez con los bastones. Así que, Glencito, de lujo hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, vemos un poco también de todo lo que tiene Élite y regresamos con el reto claro.